En los burdeles de Atenas, una noche con una mujer costaba lo mismo que 2 panes planos de cebada, menos que una jarra de vino barato. Estas mujeres, conocidas como pornai, eran prostitutas del escalón social más bajo, un término que las marcaba como poco más que ganado. Los discursos judiciales de Demóstenes y Lisias revelan que las pornai atendían de 6 a 10 hombres al día, ganando apenas lo suficiente para un puñado de lentejas. Mientras tanto, los dueños de burdeles amasaban enormes ganancias, parte de las cuales fluían a las arcas de la ciudad como impuestos. Las leyes atenienses no establecían límites de edad para la prostitución. Hallazgos arqueológicos y registros confirman que niñas de apenas 10 a 13 años eran explotadas en burdeles. Cada esclava llevaba una marca en el muslo, grabada con hierro candente, que la identificaba como mercancía viva. Rehusarse a trabajar acarreaba castigos salvajes. Azotes públicos con látigos de cuero, 3 días sin comer o violaciones colectivas como lección para las demás. La primera violación llegaba rápidamente cuando una nueva esclava llegaba al burdel. Se realizaba frente a otras pornai y clientes habituales. Papiros de Tesalia describen esto como un acto deliberado para romper su vergüenza y aplastar su voluntad. Los presentes gritaban palabras de aliento, convirtiendo la tragedia en espectáculo. Las recién llegadas se vendían a precios varias veces más altos que las experimentadas. Los hombres pagaban 10 veces más por una noche con una virgen, algo que los escritores contemporáneos mencionaban sin un ápice de juicio moral, como si se tratara de elegir una fruta madura en el mercado. La privacidad no existía. Las mujeres atendían a los hombres en un rincón de una sala común, separadas apenas por un trapo sucio o una estera tejida. Cada gemido, cada súplica de piedad, se convertía en entretenimiento para los clientes que esperaban. Antes de desvelar estas páginas olvidadas de sufrimiento, coraje y dolor, si quieres conocer las verdades que los libros de historia omiten, dale me gusta a este vídeo y suscríbete. Tu apoyo nos ayuda a dar voz a quienes nunca fueron escuchadas en vida. Los proxenetas atenienses clasificaban a sus esclavas, mujeres nubias, enanas, mudas, luchadoras o indomadas. Cada una tenía su precio y sus devotos. Pinturas de vasos del siglo V muestran espectáculos y concursos donde hombres competían por dominar a una chica que se resistía, como deporte. Graffiti en las paredes de burdeles revelan que los clientes pagaban extra por estropear la mercancía, mutilar, marcar o desfigurar el rostro o el cuerpo de una mujer. Los burdeles vendían la violencia como una mercancía más, y las mujeres sometidas a castigos tenían tarifas premium. Labios desgarrados, dientes rotos, quemaduras de lámparas de aceite, eran rasgos picantes para cierta clientela. El dolor de una mujer se convertía en arte, sus gritos en música para clientes ebrios. En la ciudad que dio al mundo la filosofía y el teatro, el sufrimiento humano era su oficio más lucrativo. Y aún así, esta brutalidad diaria palidecía ante los horrores de las fiestas sagradas. Durante festivales, especialmente las Dionisias, las prostitutas eran entregadas a grupos de hombres de forma gratuita, como parte de un ritual sagrado de fertilidad. Las fuentes antiguas describen estos eventos sin pudor. Las violaciones en grupo transcurrían al son de las liras y libaciones de vino, acompañadas de bromas y apuestas sobre la resistencia de la víctima. En esos días, una mujer perdía hasta la sombra de humanidad, reducida a bestia ritual, juguete sagrado para una multitud ebria. Un diario médico menciona muertes por órganos rotos, asfixia durante agresiones grupales o colapsos por dolor y pérdida de sangre. Los sacerdotes de Dionisio santificaban estas orgías como agradables al dios. La sangre de las mujeres violadas se mezclaba con el vino sobre los altares. Sus últimos suspiros eran interpretados como plegarias por campos fértiles. Cuando terminaban las celebraciones, las sobrevivientes eran arrastradas de vuelta a los burdeles si aún podían moverse. Las muertas eran llevadas fuera de las murallas y arrojadas a barrancos como despojos sacrificiales. Pero estas atrocidades festivas eran solo una parte de un sistema que quebraba a las mujeres a diario. El castigo corporal regular era la norma.
Las golpeaban con varas, correas de cuero o a mano limpia. Los proxenetas permitían que los clientes habituales disciplinaran a las esclavas, incluyendo juegos sádicos y coerción sexual. Por cualquier error, vino derramado, llamar mal a un cliente o llorar, una porne podía ser encerrada en un cuarto oscuro sin comida ni agua durante un día, o atada a una columna de piedra en el patio. Noches de invierno con harapos húmedos, veranos abrasadores sin una gota de agua. Esto se llamaba corrección de carácter. La violación con objetos. Garrotes de madera, copas de vino, mangos de cuchillo. También se usaba como castigo por desobediencia. Las esclavas aprendían a disimular el dolor con sonrisas, porque las lágrimas solo alimentaban la ira del amo. En una ciudad que cantaba la belleza del cuerpo, los cuerpos de las mujeres eran lienzos de heridas. Escapar era castigado, según la ley ateniense, como robo de propiedad, con represalias brutales y públicas. A las fugitivas se les marcaba con hierro candente en la frente, pecho o cabeza, para que todos las reconocieran como esclavas rebeldes. Los registros judiciales documentan crucifixiones de pornai capturadas durante festivales religiosos, clavadas en tablones y expuestas en el ágora como advertencia. Algunas morían de sed, otras por gangrena. Las mujeres desesperadas buscaban refugio en templos, rezando por protección divina, pero los sacerdotes las devolvían a sus dueños a cambio de una pequeña tarifa. Los altares de los dioses no eran más sagrados que los derechos de propiedad. Las fugitivas eran arrastradas de regreso encadenadas, y las manchas de sangre en los escalones del templo eran lavadas por esclavos al amanecer. Cada fuga fallida hacía que los castigos fueran más sádicos. La justicia ateniense tenía 1000 formas de quebrar la voluntad de una mujer sin arruinar su valor en el mercado, aunque ese valor importaba poco cuando las reemplazaban fácilmente. Los tratados hipocráticos señalan que las pornai rara vez vivían más de 25 años. Enfermedades venéreas, sepsis por heridas constantes, agotamiento e infecciones urinarias eran las principales causas de muerte. Las mujeres con llagas purulentas, hemorragias y heridas abiertas eran obligadas a trabajar hasta colapsar. Tratarlas era visto como una pérdida de dinero. Una esclava nueva costaba menos que una visita al médico. Los clientes se quejaban del hedor a sangre podrida, y los proxenetas golpeaban a las enfermas, como si el dolor curara la carne que se pudría. Excavaciones cerca de antiguos burdeles han hallado restos femeninos con huesos pélvicos deformados, señales de sexo forzado y trauma de parto, cráneos fracturados, costillas soldadas, vértebras desalineadas. Pruebas silenciosas de violencia sistemática. Cuando una mujer quedaba incapacitada para trabajar, la llevaban fuera de la ciudad, viva o muerta. En Atenas, que veneraba los ideales de belleza, los cuerpos de las mujeres se desechaban como cerámica rota. El embarazo se consideraba un daño a la mercancía y se castigaba rápidamente. Pociones para provocar abortos, golpes en el vientre o levantar pesos insoportables. Los papiros médicos describen abortos clandestinos con infusiones de tanaceto, aceite hirviendo o varillas afiladas introducidas en el útero. Si el parto no podía evitarse, ocurría sola, sobre la misma estera en la que trabajaban, sin comadronas, sin medicina, sin higiene. Muchas morían por hemorragias o fiebre puerperal. Los arqueólogos han encontrado huesos diminutos en desagües de burdeles y basureros. Restos de recién nacidos. El infanticidio era rutina. Un hijo de esclava significaba más gastos y menos días de trabajo. Bajo la ley ateniense, las pornai no tenían personalidad jurídica. Sus cuerpos pertenecían totalmente a sus amos. Trabajaban para saldar deudas ficticias por comida, ropa y techo, sumas que crecían a diario con intereses y multas. Una esclava no podía rechazar a ningún cliente, incluso si éste la mutilaba o le exigía actos mortales. La consentimiento no tenía relevancia legal. Eran objetos. Registros judiciales muestran a pornai denunciando abusos, pero los jueces desestimaban los casos. Una esclava no podía testificar contra un hombre libre. Sus palabras solo se aceptaban bajo tortura.
Rara vez alguna veía una oportunidad de ascender. A veces, una porne se convertía en la favorita de su amo o de un cliente rico, obteniendo habitación privada, joyas finas, seda en lugar de lana áspera y menos vigilancia. Pero vivían en jaulas doradas. Su estatus dependía de un capricho masculino, y podían ser devueltas al burdel o asesinadas por desobedecer. Incluso las favoritas se prestaban a los amigos del amo como gesto de hospitalidad. Pasaban la noche con un invitado y luego regresaban a su señor, como un cáliz prestado. Aún en la cima de la jerarquía de esclavas, seguían siendo objetos, solo más costosos. Al final, todas las pornai, fueran esclavas enfermas o favoritas, enfrentaban el mismo destino: muerte anónima y olvido. No eran enterradas con ritos griegos. Sus cuerpos se arrojaban fuera de las murallas, en barrancos o fosas sin nombre. Contra la costumbre sagrada, no tenían lápidas, epitafios ni ofrendas. Incluso si eran liberadas, su pasado las excluía de la sociedad respetable. Los arqueólogos han hallado huesos femeninos entre basura y hornos de cerámica, la tumba final de quienes en vida fueron menos que humanas. En una cultura que relataba epopeyas de héroes, miles de mujeres desaparecieron sin dejar rastro, su sufrimiento demasiado común para merecer inmortalidad poética. Pero el verdadero horror no fue solo su borrado tras la muerte. Las comedias de Aristófanes retrataban a las prostitutas como vulgares y lujuriosas, dignas de burlas y golpes. El público en el teatro de Dionisio reía ante escenas de violaciones, palizas y humillaciones. La pintura de vasijas y cerámica representaba violaciones en grupo, actos sádicos y torturas, adornando casas, copas y platos de banquete. La violencia contra las mujeres se convirtió en arte decorativo, integrado en la estética diaria. Los poetas cantaban la belleza de las hetairas, pero las pornai aparecían solo como blancos de desprecio. Sus lágrimas se convertían en metáforas para la lluvia o el rocío. En una sociedad que elevaba la tragedia como arte supremo, las tragedias reales se reducían a farsa. Atenas perfeccionó el arte de ignorar el sufrimiento de quienes consideraba indignos de compasión, una ceguera necesaria para una economía basada en explotar a los indefensos. La prostitución aportaba ingresos constantes al tesoro de Atenas mediante impuestos y comercio de esclavos. La democracia florecía en una sociedad donde la mitad de la población estaba esclavizada y las mujeres quedaban excluidas de la vida cívica. Mientras Sócrates enseñaba virtud en el ágora, a pocos pasos cientos de mujeres existían como mercancía viva. Mientras Pericles exaltaba el espíritu ateniense, la ciudad prosperaba con la trata humana. Las grandes escuelas filosóficas, teatros y templos descansaban sobre una economía alimentada por los vulnerables. El mármol del Partenón se pagó con la sangre de esclavas anónimas cuyos cuerpos fueron la moneda de una civilización en auge. Los libros de historia y las rutas turísticas modernas esquivan este lado oscuro de la Grecia antigua. La memoria de decenas de miles de pornai sigue borrada de las narrativas oficiales, como si su sufrimiento pudiera manchar la grandeza de la antigüedad. Los fantasmas silenciosos de estas mujeres aún rondan las ruinas de la ciudad, exigiendo que su historia sea contada por fin. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Si te ha gustado, suscríbete al canal y comparte tus pensamientos en los comentarios. Tu opinión nos ayuda a crear más contenidos como este.